Tienes una idea, quieres montar un negocio, de repente te asaltan 20.000 dudas. Nuestro colaborador Sergio Álvarez nos va a ayudar ahora a darnos algunas pautas para que comenzar algo tan difícil como es emprender un negocio no sea tan complicado. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, tienes una idea, quieres montar un negocio, ¿en qué tengo que pensar en primer lugar? Realmente lo más importante y lo primero que hay que mirar es lo que normalmente se suele mirar al final, que es que el negocio sea viable, que sea rentable, que sea viable, que tú realmente sepas qué es lo que vas a hacer, que tú realmente domines la materia y tú realmente creas que ese negocio en ese sitio concreto o en tu sector concreto va a funcionar. Porque mucha gente monta negocios pues con el dinero que le han dado del desempleo, con el pago único, con la indemnización, con un préstamo que te han dado, montan negocios ruinosos, no solo gastan todo el dinero, sino encima se arruinan para el resto de su vida. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es mirar que el negocio realmente sea adecuado a ese sitio. Si tú, por ejemplo, vas a montar un negocio en un sitio que no hay nada, pregúntate primero, ¿por qué no hay nada? ¿Porque a nadie se le ha ocurrido o porque realmente no es negocio? Y si vamos a montar un negocio en un sitio que hay más competencia, lo que tienes que hacer es diferenciarte de la competencia, ofrecer algo diferente. Para ello es importante hacer un estudio de mercado, ¿no? Por supuesto, el estudio de mercado no tiene por qué contratar a una empresa grande para que te haga un carísimo estudio. Tú mismo puedes hacer un estudio pues preguntando a la competencia, como cuando vas a buscar pisos. Cuando vas a buscar pisos no consulta a un profesional para que te haga el estudio de mercado. Tú mismo vas preguntando, vas analizando y realmente si tú conoces el sector, a los proveedores también te pueden echar una gran mano pues en ese aspecto. Claro, para crear una empresa es necesario, lo que dices, ver la necesidad, aunque muchas veces con el tema de la crisis se ha utilizado el autoempleo como una fórmula, ¿no?, para salir de ella, pero a veces ruinosa, ¿no? La verdad es que la legislación vigente ha ayudado mucho a lo que es la creación de empresas, lo que es la bonificación inicial para pagar menos seguridad social, pero también eso tiene un problema, y es que ha creado mucho, como yo llamo, mileuristas por cuenta propia, es decir, personas que montan un negocio solamente para ganar un sueldo. Eso no es la forma adecuada, porque normalmente el 80% de esas empresas suelen acabar mal cerrando, incluso entrampándose. Entonces, para eso lo que yo primero que recomiendo es asesorarte por un profesional, y si el profesional te va a guiar por todos los pasos. Y luego, una vez que ya tienes claro que lo vas a hacer y que conoces el negocio, que tienes proveedores, que tienes clientes futuros y posibles potenciales, es mirar primero la forma jurídica. ¿Cuál es la forma jurídica que más te interesa? Ser autónomo, ser sociedad, eso es lo prioritario, porque eso te va a marcar la línea del negocio. Y antes de nada, pues ver qué subvenciones puede hacerte cargo, qué bonificaciones te pueden beneficiar y ver los costes de tu empresa y toda la casuística inicial antes de montar nada y antes de iniciar nada, calcular los gastos. ¿Cuáles son las diferencias? Voy a montar un negocio, ¿qué figura es la que me conviene? ¿Depende de qué factores? En ejemplos, pues. Básicamente, la forma jurídica podemos agruparlo en dos grandes grupos, lo que es la figura jurídica de autónomo y la sociedad mercantil. ¿Ventaja e inconveniente que cada una? Pues a grandes rasgos la ventaja del autónomo es que es mucho más barato, paga mucho menos impuestos, paga menos seguridad social, pero de los problemas que haya en la empresa, en el negocio, responde con todo su patrimonio presente y futuro. Ventaja de la sociedad limitada, de la sociedad mercantil, pues que los socios no responden con su patrimonio, sino solo responden con el capital aportado. El inconveniente, por contra, es que es mucho más caro, paga más impuestos, paga más seguridad social y al fin de cuentas es un importe muy elevado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que suele recomendarse a nivel general es que empieces como autónomo y cuando la cosa vaya con un volumen más grande, cuando la cosa vaya mejor, entonces ya empieza a plantearte montar sociedad. ¿A quién debo recurrir cuando monto un negocio? ¿A qué instituciones? ¿A qué tipo de profesionales que me puedan un poquito guiar? El profesional para este caso suele ser un economista, un gestor administrativo, que te va a guiar en todo momento. Lo que también se suele hacer es o ir a instituciones tipo la Cámara de Comercio, el CADE
u otras instituciones que ellos te van guiando, o también el profesional te va guiando sobre las bonificaciones y las subvenciones. De todas formas, hoy día, por ejemplo, las subvenciones y bonificaciones que hay, pues suele venir o bien del Instituto de la Mujer, en caso de que sea mujer, lógicamente dicho, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento, son las principales subvenciones y bonificaciones que hay. Y luego la Seguridad Social te va a informar de que tu alta de la Seguridad Social, dependiendo de las circunstancias, puede tener un tipo de reducción en el pago de la Seguridad Social. El éxito, desde luego, nunca está garantizado, porque si no nos dedicaríamos todos a emprender un negocio, pero sobre todo, ¿cuáles son las claves para una persona que nunca se ha dedicado a esto, tiene una idea y quiere apostar por ella? Lo primero es dejarse guiar por un profesional y, como tú has dicho antes, hacer un estudio de mercado o propio o encargado de una empresa para ver qué proyecto es viable y sobre todo, ponerle muchas ganas y poner mucho interés, mucho esfuerzo, porque la verdad es que montar una empresa es una cosa muy bonita, muy gratificante, pero también tiene unos sinsabores que, lógicamente, a no ser que te guste mucho el proyecto, va a ser difícil que sigas adelante cuando vienen los problemas. Y hay que ponerse una meta en cuanto a los ingresos que se deben ir recibiendo. Hay que ponerse un freno, decir hasta aquí, si en este periodo no he alcanzado esta cantidad, ¿debo parar, debo seguir a ver si remonto? Yo recomiendo que, aunque el primer y segundo año pues a lo mejor nos den beneficios, porque es normal, la mayoría de los negocios no suelen dar beneficios los primeros años, pero que más de 3 años un negocio que no dé una rentabilidad adecuada, en casos generales, yo no recomiendo seguir con ese negocio, porque algo hemos hecho mal. En casos concretos hay negocios que desde el primer día tienen que dar beneficios, porque si no se mantiene. Pero a nivel general, más de 3 años un negocio no debe de dar pérdidas. No tiene ningún sentido, ¿no? Seguir incidiendo en algo que no va a dar fruto. Hacienda te puede inspeccionar porque no se lo cree. Va a decir, bueno, usted lleva 3 años realizando esta actividad, este negocio, ¿y usted de qué vive? Hacienda de la primera que no se lo va a creer. Y como Hacienda no se va a creer, lógicamente es que no tiene ningún sentido. Pues Sergio Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ti y ha sido un placer. Y hasta aquí llega Ahora Marbella. Nosotros volvemos mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su confianza. Adiós.